Buenas tardes a todos. Quiero agradecer nuevamente a Revista Constructivo y a Dossier por esta invitación. Hoy día vamos a hablar sobre oficinas. A ver, eh, he querido preparar esta presentación porque creo que ha habido muchos cambios recientes en el tema de oficinas. Si bien es cierto, a partir de todo este fenómeno de la pandemia, ha habido toda una forma nueva de empezar a ver los espacios de trabajo. Lo cierto es que en los últimos años ya venía habiendo una transformación importante sobre lo que venía a ser las oficinas y las estaciones y la forma como uno entendía estas nuevas formas de trabajar. Lo cierto es que la pandemia y el home office han acelerado todo este proceso, pero no significa que haya cambiado, digamos, el lugar. Lo que significa regresar a trabajar al final de la cuarentena es que nos obliga prácticamente a reaprender la forma de trabajar, ¿no? Todos habrán podido ver cómo se han tenido que incorporar protocolos dentro de lo que es la cultura corporativa, ¿no? Sobre todo digamos, de control y de sanitización de los espacios, ¿no? Hoy día uno tiene que funcionar dentro de una oficina con máscaras y tiene que cumplir con una serie de protocolos con cargo a poder prevenir la enfermedad que podría traer el coronavirus o cualquier otra enfermedad futura, ¿no? Pero esto nos ha también ayudado a acelerar ciertos procesos, que es empezar a unir lo digital con lo físico, ¿no? O sea, si bien es cierto, existían las herramientas y existían una serie de recursos para poderlo hacer, ya había varias empresas, a veces eran transnacionales, que tenían que comunicarse con sus casas matrices, que utilizaban la comunicación a través de videollamadas o teleconferencias. Había muchas empresas que usaban esto también cuando tenían que trabajar, por ejemplo, en minas o en lugares apartados y hacían directorios virtuales. Lo cierto es que hoy día lo digital se ha sentido mucho más la fortaleza que tiene como herramienta y cómo esto se puede integrar, ¿no? Si es cierto, se puede utilizar estas herramientas para reuniones digitales o trasladar información o hacer presentaciones. Lo cierto es que de todas maneras esto empieza a borrar el límite entre lo físico y lo virtual en lo que significa presentaciones y trabajo efectivo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, me llama mucho la atención que ya podemos empezar a tener, en el caso de municipalidades, reuniones virtuales donde se puede hacer presentaciones de proyectos, una cosa que hace 100 días hubiera sido imposible de pensar. Las municipalidades prácticamente se han adaptado y así muchas reuniones, ¿no? Desde reuniones sociales hasta reuniones de trabajo, directorios y una serie digamos, de situaciones que normalmente estaban restringidas a salas de reuniones, ¿no? Y todo esto ha hecho que se aceleren las tendencias, ¿no? Habían algunas, digamos, en el último año, desde el año 2016, había prácticamente entrado en el mercado el fenómeno del coworking, que venía en forma muy acelerada, impulsada por WeWork, entre otras cadenas y otras compañías que venían apostando por este formato, ¿no? El coworking era una densificación de los espacios de trabajo, pero digamos que tratando de utilizar los códigos adecuados y a ciertos públicos objetivos, ¿no? El coworking en el mundo empezó en el año 2016 con gente que empezó a alquilar un espacio para compartir con ciertas facilidades, con cierto menú de opciones, pagando un monto mensual, la posibilidad de compartir este espacio de trabajo, ¿no? Esto se convirtió en un modelo que se empezó, primero WeWork lo quiso convertir en una empresa de tecnología, ¿no? Lo que terminó siendo finalmente un negocio inmobiliario de renta de espacios de trabajo, ¿no? Y esto bueno, WeWork, que fue el líder en este momento y que llegó hasta 600.000 posiciones en el mundo, pudo hacer, digamos, tuvo un traspié y dejó de crecer a la velocidad que tenía previsto, ¿no? Pero otras compañías de coworking siguieron trabajando. El coworking además vino para quedarse porque en otros espacios, Europa y en Asia, el coworking empezó a ser visto como también un lugar de especialización, ¿no? Se empezaron a pensar coworking para startups, para mujeres ejecutivas, para gente con perros. En general se empezó a buscar nichos específicos. Y creo que eso va a seguir, ¿no? O sea, esos espacios de trabajo complementarios, ¿no? Que pueden empezar a utilizarse, ¿no? El home office es otro fenómeno que venía desde los años 70, impulsado por IBM, que buscaba tratar de mover sus fuertes de trabajo a sus casas y empezaba a trabajar, a proponer
tareas a distancia, dándoles ciertas facilidades, ¿no? El New Work, que es un fenómeno reciente, es un poco una filosofía de trabajo donde se busca horizontalizar lo más posible lo que vendrían a ser las jerarquías dentro de la oficina, ¿no? Y en general existen muchas tendencias que vienen imponiéndose y que lo único que ha hecho esta cuarentena en el mundo ha sido redescubrirlas o acelerarlas, ¿no? Ahora, ahora que regresamos a trabajar, hay que volver a revisar todas las nuevas ideas, ¿no? De cómo puede ser el nuevo espacio de trabajo, ¿no? Como decía hace un rato, ¿no? Yo creo que se ha formado una nueva triada, lo que vendría a ser la oficina corporativa, el coworking y el home office, ¿no? Creo que esto hay que empezarlo a leer para cualquiera que decida organizar corporativamente oficinas. Normalmente cuando nosotros diseñamos oficinas hace algunos años, el cliente nos pedía diseñar de acuerdo a cierto ratio por, digamos, por metro cuadrado por persona. Y normalmente se dejaba una reserva dependiendo de su expectativa de crecimiento, 15-20% del espacio de oficina, ¿no? En general se diseñaba los espacios para crecer y se tomaba reservas, ¿no? Y siempre se calculaba que uno podía tener cierta reserva espacial dentro de las oficinas, ¿no? Lo cierto es que cuando vino el boom del coworking, acá en Lima vino bastante fuerte, en los 2 últimos años se habrán hecho alrededor de 100.000 metros cuadrados de oficinas de coworking. Muchas empresas decidieron trasladar toda la operación prácticamente al coworking, tomando espacio de trabajo. Hay otras que tomaron parte, digamos, de las oficinas corporativas que empezaron a ser reducidas para tomar parte de su espacio de trabajo a través de posiciones dentro de un coworking. Y empezó a aparecer esta especie de híbrido entre el corporativo con expansión para proyectos o para ciertas áreas en el coworking. Aparecieron los coworking como soluciones integrales para ciertas oficinas de pequeño o mediano formato. Hay compañías completas que se trasladaron a espacios de coworking. Y el home office, que fue un proceso acelerado, digamos, a partir de lo que es la pandemia, ¿no? Lo cierto es que ahora, digamos, después de la cuarentena y mirando un poco lo que ha sucedido, para mí lo que va a suceder es que cualquier empresa que decida organizar sus espacios de trabajo va a tener que pensar en estos tres formatos en forma complementaria e integral, ¿no? La oficina corporativa no va a desaparecer, pues he visto a muchos visionarios que decían que prácticamente con el home office desaparecían lo que vendría a ser el corporativo, ¿no? Pero eso no es verdad. Lo cierto es que las oficinas corporativas van a seguir funcionando y van a tener un espacio importante dentro de lo que significa trabajar. Y lo que pasa es que va a tener que cambiar la forma de enfocar el uso del espacio, ¿no? En esta etapa puente que viene después de la cuarentena, lo que va a venir es que el mismo espacio se va a tener que utilizar en forma distanciada, en forma compartimentada, de repente por horarios, pero lo cierto es que hay una especie de reorganización del espacio existente, ¿no? Hay algunas empresas que sí están devolviendo metros cuadrados, pero creo que eso es parte de un ajuste que tiene que haber, pero no creo que vaya a desaparecer, sino todo lo contrario, ¿no? Y más bien creo que en general en el futuro inmediato va a existir en general un déficit de oficinas, porque como todo el mundo está con esta idea de que va a sobrar metros cuadrados, en general no se están creando nuevos metros cuadrados ni edificios de oficinas, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad ahí para quien la pueda leer. Pero el espacio de oficina corporativa existe. Lo que pasa es que va a ser más acotado. O sea, hoy día las necesidades corporativas van a estar limitadas al espacio de lo que vendría a ser el núcleo o la necesidad de lo que vendría a ser el núcleo central, ¿no? Para lo que son proyectos complementarios o áreas subsidiarias o, por ejemplo, ventas o determinadas espacios dentro de lo que es oficina, va a surgir lo que vendría a ser el coworking, ¿no? El coworking creo que digamos, va a evolucionar, va a ser un espacio donde uno pueda, una empresa pueda tener algunas posiciones que complementen a lo que vendría a ser el corporativo, ¿no? Con la flexibilidad que eso permite, ¿no? O sea, un coworking uno puede tomar por 3 meses, no sé, 20 posiciones, puede, por ejemplo, trasladar todo lo que es ventas al coworking, ya que en general ventas no necesita tener un espacio físico y puede utilizar lo que son los hot desks o mesas que uno va rotando, y puede además con la membresía de determinada cadena de coworking,
puede empezar a utilizar las oficinas en diferentes partes de la ciudad o diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, uno de los éxitos de las membresías del coworking es que le permite esa accesibilidad de diferentes oficinas en distintas partes para poderse mover, ¿no? Y la movilidad va a ser parte de los requisitos de la nueva normalidad que viene, ¿no? Entonces, el coworking creo que aparece como un complemento flexible y diverso, con opciones, además con códigos mejor adaptados a lo que son nuevas generaciones. Creo que el corporativo va a adoptar esa estética y esa imagen, o sea, lo que va a diferenciar el corporativo de nueva generación es que se va a parecer en términos de look and feel a lo que vendría a ser el coworking, pero en general en su estructura creo que se va a mantener y van a aparecer, dependiendo de las políticas de cada empresa, de repente van a ser más horizontales, pero el coworking va a ser un complemento. Y en ese mismo sentido, el home office va a aparecer como un complemento, ¿no? Si está bien, digamos, también todo el mundo decía que el home office había sido una maravilla, pero lo cierto es que de alguna forma ha dado una falsa sensación de productividad, porque finalmente uno ha estado en cuarentena y ha estado casi digamos, confinado, y eso ha ayudado a crear esa sensación, digamos, de productividad, pero lo cierto es que el home office es un complemento y puede funcionar en ciertas formas, ¿no? Lo cierto es que se ha descubierto que es posible funcionar a través del home office, pero nunca va a reemplazar el espacio de trabajo, digamos, de oficina, ¿no? Y por varias razones. Primero, porque no cuenta con las herramientas aparentes, ni el espacio aparente, ni los recursos para poder funcionar. Pero quizás la razón más importante es por lo que, digamos, implica el contacto social y el trabajo en equipo, ¿no? Estaba leyendo algunos artículos de, por ejemplo, IBM, justo antes de que empezara toda la pandemia, había empezado a abandonar este modelo que ellos habían inspirado y habían implementado, ¿no? Del home office, ¿no? Ellos después de mucho tiempo de haber utilizado este modelo de empresas como IBM o Cisco, habían empezado a decidir que era más importante regresar a las oficinas, ¿no? Entonces, el home office, digamos, tradicional, antes de la pandemia, ya había empezado a ser revisado, ¿no? Si bien es cierto, se aceleró durante esta época de pandemia, de todas maneras, va a quedar como una opción. Es probable que funcione como un complemento al corporativo, donde de repente en algún momento de la semana uno podía tomar días para funcionar en home office, o determinadas tareas se pueden hacer en home office, pero todo lo que vendría a ser labores del trabajo en equipo, socialización, creatividad o trabajo para desarrollar nuevas propuestas, es probable que tenga que hacerse en las oficinas. Y bueno, parte de lo que viene justamente digamos, como oficinas, que esto era ya algo que venía desarrollándose, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en Neocon, que es una de las ferias de oficinas más importantes del mundo, y había toda una reflexión alrededor de cómo son los nuevos espacios de trabajo, ¿no? Y creo que solamente la cuarentena ha ayudado a definirlos mejor, ¿no? Ya venía, y esto era algo que venía, digamos, dentro de la cultura joven, de los millennials y los que se sienten millennials, la idea de que en las empresas hay que construir una comunidad, ¿no? Y esto es importante justamente hacerlo en el espacio corporativo, ¿no? Donde el trabajo en equipo empieza a ser muy relevante y todos quieren ser parte de algo más grande, ¿no? Entonces, esta idea de comunidad, si bien es cierto, se puede virtualizar, pero al final requiere de contacto físico, ¿no? Y eso es parte, digamos, de las razones por las cuales las oficinas van a seguir siendo importantes, ¿no? Y dentro de lo que vendría a ser las oficinas, pues lo que quiero hacer ahora es una revisión de todos estos espacios nuevos que implican el trabajo en oficina, ¿no? Por ejemplo, la recepción, si bien es cierto, siempre ha sido el espacio de bienvenida a la recepción, es mucho más importante construir el discurso que deben tener las empresas, ¿no? Todas las empresas tienen una historia que contar. Y es por eso es importante entender que esta primera impresión es fundamental, ¿no? Cuando uno trabaja en espacios corporativos, ¿no? La posibilidad de contar la historia de la empresa en este primer contacto, digamos, es muy importante, tanto para el visitante como para el que trabaja en la empresa. Otra de las cosas que ha sido consecuencia así de las reflexiones a partir de lo que vendría a ser el coronavirus y la pandemia es esta sensación de desdensificar
los nuevos espacios para trabajar, ¿no? De alguna forma la tendencia en el mundo, y el coworking era parte de esa tendencia, buscaba una densificación máxima del espacio de trabajo, ¿no? Yo desde los años que venía trabajando oficinas, los primeros encargos que tuvimos para un cliente tenían por objeto bajar la cantidad de metros cuadrados por persona, que en ese momento eran 18 metros cuadrados por persona, tratarla de bajar a 10 o 12 metros cuadrados por persona, y para eso hicimos todo un planteamiento, ¿no? Que implicaba hacer espacios de oficina de planta libre y tratar de hacer áreas comunes y menús de salas de reuniones de mucha calidad, ¿no? Digamos, y el truco siempre ha sido el tener buenas áreas complementarias de muy buena calidad para bajar la tensión, que significa reducir el espacio de trabajo, ¿no? Pero sin embargo esto venía en el mundo, ¿no? Hoy día los coworking aspiran a tratar de llegar a 8 y hasta 6 metros cuadrados por persona, ¿no? Digamos, quizás la versión más compacta en oficinas son los call centers, ¿no? Pero digamos, siempre, digamos, la tendencia en el mundo era tratar de ser mucho más denso, ¿no? Obviamente la pandemia ha llevado a volver a revisar este tema. El distanciamiento social nos obliga a tener que pensar cuál es esa distancia ideal que deben tener los espacios donde uno trabaja. Pero todo eso además nos lleva a pensar en otras formas de organizar los espacios, ¿no? O sea, no todo puede ser planta abierta, ¿no? De la época que yo trabajaba estos nuevos conceptos de planta abierta y espacios, digamos, espacios compartidos, se dieron una serie de reflexiones, ¿no? Y lo cierto es que la planta abierta, sin particiones, ¿no? Con puestos de trabajo continuos, en el mundo, digamos, generó una revisión, porque no todo el mundo era tan productivo en esta sobreexposición, ¿no? O sea, no todo el mundo es tan social como para compartir abiertamente un espacio de trabajo, ¿no? Entonces empezaron revisiones sobre si es necesario compartimentar algo o dar espacios independientes digamos, dentro de la zona de trabajo, que ayuden a que ciertas personas con diferentes caracteres puedan funcionar. Hay gente que no funciona de repente en un espacio hipersocializado, ¿no? Y eso es parte de las últimas reflexiones. Y eso ha llevado a hacer una serie, digamos, de nuevos planteamientos, ¿no? Por ejemplo, son espacios de trabajo, digamos, que si bien es cierto, mantienen divisiones, son flexibles, son adaptables, ¿no? O gerencias generales, digamos, que ya no son tan independientes y son espacios bien equipados, pero digamos, se tiende a horizontalizar un poco, digamos, los espacios y hacerlos más equivalentes, mejor equipados, quizás la gerencia más alta, ¿no? Pero dentro de un espacio compartido general, ¿no? ¿No? O algunos accesorios en mobiliario que permiten espacios flexibles, ¿no? Complementarios para reuniones informales. Eso es parte de lo que se viene trabajando muchas veces en el mundo, ¿no? Y esto es un concepto que me gustó mucho, que lo vi en Neocon el año pasado, trabajado por Steelcase, justamente que son mobiliarios móviles que permiten configuraciones creativas y diversas para provocar reuniones de trabajo, propuestas, digamos, de exposición, y en general una interacción en el trabajo que es muy productiva para respuestas, digamos, dentro de lo que se busca dentro de la empresa, ¿no? O estas especies de cabinas, ¿no? Digamos, que permiten aislamiento sin tener digamos, crear cubículos, ¿no? Digamos, son espacios asignados que uno puede tomar para poder trabajar en determinado momento, ¿no? Para evitar estos procesos, digamos, de hipersocialización que a veces se buscan dentro de las empresas, ¿no? Entonces, estos son algunos otros trabajos, ¿no? Donde ya se mezcla mobiliario casi doméstico, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención en esta feria que fue el año pasado era la asociación que habían de empresas de mobiliario tradicional con empresas de mobiliario doméstico, ¿no? Para generar líneas que complementen lo que vendría a ser el espacio de trabajo con mobiliario que puede parecer más el mobiliario de una casa, ¿no? Bueno, estos son algunos recursos que se están usando a partir de lo que se piensa que es el distanciamiento social, ¿no? O sea, de repente, con la propia geometría del tratamiento de pisos, empezar a buscar estos distanciamientos sociales que son parte de la nueva normalidad. Ahora, otro de los espacios que es muy importante volver a revisar son todo lo que son los espacios de reunión, ¿no? O sea, hay que volver a repensar los espacios de reunión, ¿no? Hay que crear menú de opciones, ¿no? No solamente no hay, o sea, hay que abandonar estos menús de salas hoteleras, ¿no? Que son como
escritorios de directorio con multimedia y que son casi una plantilla que se repite ad infinitum en todas las empresas. En realidad, los espacios pueden ser mucho más creativos y pueden ayudar a promover el trabajo colaborativo, ¿no? Y estas son algunas ideas que también estuve viendo que me parecieron interesantes, ¿no? O sea, hoy día los espacios de trabajo, inclusive con la telepresencia, tiene que tener otra configuración, o sea, existen otros actores virtuales que pueden funcionar perfectamente en espacios configurados ya de otra forma y que permiten reuniones y trabajos y presentaciones, ¿no? En forma colaborativa y a distancia, o esta especie de salas de reuniones que tienen ese tratamiento acústico, que digamos que lo da la cabina, y que uno puede tener televisores integrados para poder hacer revisiones o reuniones de trabajo, ¿no? O estas reuniones que pueden ser un poco más lúdicas, en el sentido de que, si es cierto, tiene la configuración de mesa y proyectores, también permite organizar reuniones donde uno puede tener, se puede desplazar o funcionar en otras formas dentro del espacio de trabajo, ¿no? ¿No? O estas salas, digamos, que ya son completamente abiertas, ¿no? Con recursos digitales, ¿no? Y con layouts de mobiliario mucho más diverso y que también son espacios de trabajo y son salas de reuniones, ¿no? Ahora, una de las cosas que me llamó mucha atención, que también venía, digamos, desarrollándose como concepto, es el tema de las cabinas, ¿no? Y que quizás lo pueden ver ustedes en los coworking. Los coworking existen muchas cabinas, ¿no? Como son espacios muy compactos, integrados, las cabinas empiezan a ser estos espacios entretenidos para poderse reunir y trabajar, ¿no? Y que uno inclusive los puede desplazar y mover, ¿no? Esto es parte, digamos, de todo este nuevo vocabulario que se está incorporando dentro de lo que vendrían a ser las oficinas y corporativas, y el coworking también los ha tomado, digamos, como parte del menú de opciones que puede ofrecer, ¿no? Pero otro elemento que me llamó más la atención, que también habían varios premios de diseño que se habían presentado en este evento, eran lo que le llaman los pods, ¿no? Que son cápsulas de trabajo, que a diferencia de las cabinas que hemos visto, son espacios absolutamente sellados, ¿no? Son espacios con un aislamiento acústico y que permiten prácticamente encerrarse en un espacio para poder trabajar. Tiene una serie de recursos, pues tiene un aire acondicionado, tiene control de ruido, tiene un sello y por supuesto todas las facilidades para conectarse a internet. Son elementos además que uno puede juntar, ¿no? Y asociar, y además no son unipersonales, pueden ser bipersonales, pueden ser para tener reuniones, inclusive hay formatos mucho más amplios que incluyen televisores, ¿no? Pero digamos, este concepto de los pods había sido muy aplaudido como una opción innovadora y que complementa todas estas nuevas formas de trabajar, ¿no? Y este es otro concepto que también lo abrazaron los coworking y que también forma parte, digamos, de lo que vendría a ser las oficinas corporativas, ¿no? Que es el hot desking y el hoteling, ¿no? Y digamos que en realidad la diferencia entre uno y el otro, lo que son los hot desk, son espacios asignados dentro de una mesa, pero que uno puede llegar y se sienta simplemente, ¿no? El hoteling son espacios que es lo mismo, pero que uno tiene que hacer una reserva previa para tomar ese espacio, ¿no? ¿Y cuál es digamos, la gran ventaja de estos espacios que se pueden aplicar, que se aplican en el coworking y que se pueden aplicar en el espacio corporativo? Es que uno puede optimizar la forma digamos, de usar estos espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, en los proyectos que nos ha tocado trabajar, por ejemplo, la gente de ventas, normalmente funciona mejor en estas mesas. Y esto es posible porque hoy día uno con un teléfono y con una computadora móvil, un celular y una computadora, digamos, una laptop o inclusive con un iPad, uno prácticamente tiene su oficina y el resto está en la nube, ¿no? Entonces uno prácticamente puede sentarse y operar, ¿no? Y en el caso de los coworking, si uno tiene una membresía que le da un hot desk, prácticamente puede tener reuniones en cada zona de cada distrito, donde haya una de estas oficinas de la cadena a la cual no pertenece, y poder tener reuniones o puesto de trabajo moviéndose durante la ciudad, ¿no? Entonces, esto es algo que empieza a popularizarse y que creo que es una fórmula que, además de integrarse, porque permite utilizar de una mejor manera el espacio dentro de las oficinas, ¿no? Este es otro concepto también que también muy asociado a los coworking y que también empieza a ser parte de lo que es el corporativo, que son los break rooms, que son los espacios, digamos, para
digamos, para socializar, para tener un break, finalmente, dentro de la oficina, y que complementa a todo lo que es la cultura corporativa, ¿no? Hoy día se promueve mucho porque este es un formato de nueva generación y de las nuevas generaciones que lo buscan y lo privilegian, ¿no? Entonces empiezan a ser cada vez más lúdicos, más divertidos, incorporan juegos. Y este es otro concepto que también creo que va a ser importante empezar a considerarlo dentro de lo que son las oficinas, que es la telepresencia, ¿no? Digamos, hoy día, por lo que empieza a ser limitado el tema de viajar y finalmente que había una adaptación a funcionar en forma digital, la telepresencia va a empezar a ser un recurso mucho más apreciado y que en muchos casos va a requerir un espacio definido y exclusivo, ¿no? Entonces, la telepresencia ya era un formato que existía, no era algo nuevo, pero estaba muy restringido a ciertos usos, ¿no? Hoy día creo que esto se va a popularizar, ¿no? Pero el tema de la telepresencia no solamente pasa por tener una reunión, perdón, una sala de reuniones con televisores donde uno puede tener al otro lado de la pantalla digamos, a un equipo con el cual uno trabaja como si estuviera en una reunión compartida, ¿no? Hoy día la telepresencia también significa que uno puede recorrer una oficina a través de estos recursos híbridos que muchas veces son una especie de pequeños robots, donde uno tiene control y se puede desplazar, ¿no? O sea, hoy día pensar en oficinas donde pueda desplazarse estos robots, no son robots en realidad, ¿no? Son simplemente vehículos que permiten desplazarse, digamos, con una cámara, ¿no? En las versiones más sofisticadas, ¿no? Pero hay, digamos, otras versiones, digamos, que pueden ser estas, digamos, que ya se están explorando, que son el tema de hologramas, ¿no? Esto yo creo que es más show, ¿no? Porque en realidad puede funcionar también con pantallas. Pero la que sí me parece entretenida y esa me parece que podría ser la más posible son estos equipos, ¿no? Que realmente con un iPad o con una pantalla uno puede participar, supervisar, reunirse a distancia e inclusive desplazarse por la oficina, ¿no? Esto es algo que creo que va a empezar a popularizarse. Como ya se perdió el miedo a poder tener el contacto digital, lo que sigue es poderse desplazar en forma digital dentro de las oficinas, ¿no? Y otro concepto que viene asociado, digamos, a todas las tendencias, digamos, después del coronavirus, es poder empezar a integrar espacios al aire libre en las oficinas, ¿no? Esto también era algo deseable, ¿no? Y que muchas empresas también lo empezaban a promover, ¿no? Pero creo que a partir digamos, de la pandemia, van a empezar a ser mucho más valorados, así como en la vivienda hoy día se valoran los balcones, en las oficinas se va a valorar cada vez más el espacio al aire libre, integrando las oficinas con el exterior, ¿no? Hoy día el poder tener balcones, terrazas, como es parte del espacio de trabajo, como el menú de opciones que uno pueda, con que uno pueda contar para poder trabajar, va a ser importante, digamos, considerarlo, ¿no? O sea, lo clásico es que en realidad uno considera un edificio oficina, de repente es una caja de vidrio, ¿no? Y en el mejor de los casos en la azotea uno tiene una cafetería, ¿no? Pero hoy día el poder asociar directamente con el área de trabajo las terrazas va a empezar a ser un nuevo estándar que seguramente habrá que incorporar, ¿no? Y lo otro que ya había anticipado un poco era el tema de la nueva expresión del espacio interior, ¿no? Hasta hace unos años quizás las imágenes de las oficinas eran más bien hoteleras, ¿no? O sea, cuando uno diseñaba un espacio de trabajo, ¿no? Uno ponía falso cielo, alfombra, iluminación, cumplía con todos los requisitos técnicos. La sala de reuniones, pues uno escogía una silla, digamos, que cumpliera cierto estándar, las mesas, el multimedia que tenga que colocar. Y en general, muchas de las soluciones eran bastante estándar, eran casi un commodity, y que muchas veces, por ejemplo, en los hoteles, se repetían en las salas de reuniones que también se alquilan para poder hacer eventos o reuniones que no son en la oficina, ¿no? Todo ese estándar va a cambiar en los proyectos de nueva generación, ¿no? La nueva expresión de los espacios de trabajo se van a parecer más a lo que son los coworking, ¿no? Que es un estilo industrial, informal. Eh, Obviamente hay que incorporar los códigos estéticos que sean reconocibles por las nuevas generaciones, ¿no? O sea, las nuevas generaciones están muy enamoradas de lo que vendría a ser estas estéticas del coworking y lo van a buscar en el corporativo. Tiene que ser espacios motivadores y en muchos casos, que eso es, digamos, lo que ya yo veía viendo en las últimas ferias, es que mucho del mobiliario está inspirado en el hogar, ¿no? O sea, el mobiliario cada vez es más doméstico, que da esta sensación de confort, ¿no? Y de cercanía, ¿no? Y esto es un poco lo que digamos, viene pasando, ¿no? Si se dan cuenta, el mobiliario que se aplica parece doméstico, ¿no?
tiene un estándar comercial y obviamente está diseñado para que pueda funcionar dentro de un uso intenso que a veces requiere una oficina, ¿no? Pero el estilo industrial es el que va a marcar un poco la pauta, ¿no? Otra cosa, digamos, que es un detalle que también viene imponiéndose, porque esto es parte también de lo que viene impulsando las nuevas generaciones, son estas especies de escaleras auditorium, ¿no? Que son espacios como puntos de encuentro para interacción social, ¿no? Son espacios que se incorporan dentro de las oficinas y que son parte de usos no previstos, ¿no? Uno puede sentarse ahí a comer, a estudiar, a trabajar, a compartir, a leer, inclusive a trabajar, digamos, como espacio alternativo al espacio que uno tiene, ¿no? Yo recuerdo mucho, hace muchos años, con otros arquitectos nos ha tocado diseñar el Parque Miraflores y diseñamos un anfiteatro, ¿no? En esa zona, ¿no? Y el anfiteatro lo diseñamos como parte de un equipamiento cultural. Me llamó mucho la atención cómo estas escaleras que forman el anfiteatro actúan como un imán, ¿no? La gente las busca. Si uno pone un anfiteatro o unas escaleras y la gente las va a buscar. Tienen esta sensación de que es un espacio informal donde uno se puede sentar y que atrae, ¿no? Funciona como un imán. Y creo que eso ha sido, eso que yo hace veintitantos años pude observar en un espacio urbano, hoy día ha sido incorporado dentro de los espacios interiores. En un primer momento fueron incorporados en algunos centros comerciales. Hoy día ha sido incorporado ya en las oficinas, ¿no? Y esto da pie a que uno utilice estas escaleras tribuna, ¿no? O estas escaleras auditorio, en muchas formas, digamos, creativas, ¿no? E inclusive integrándolas a escaleras efectivas, ¿no? Otro tema que también era parte de lo que es la cultura nueva en oficinas es la biofilia, ¿no? Hoy día la incorporación de áreas verdes o espacios verdes o soluciones verdes dentro de las oficinas empieza a ser relevante, ¿no? Hay una búsqueda de acercarse a la naturaleza que la gente promueve y desea. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Hoy día en las oficinas no es raro empezar a ver cada vez más espacios verdes asociados al espacio de trabajo, ¿no? En diferentes formas, ¿no? O sea, a través de macetas, muros verdes, inclusive en la feria que pude visitar el año pasado, lo que se hacía era inclusive paneles divisorios de oficinas que incorporaban muros verdes, ¿no? O sea, eran paneles móviles con muros verdes, ¿no? Entonces era una especie de jardinera vertical, muro verde, que uno podía desplazar dentro de la oficina y mantenía esta solución, además móvil, ¿no? Ya, digamos, dentro de lo que vendría a ser la nueva normalidad, obviamente viene toda la revisión de acabados. Hoy día debe uno buscar la percepción de limpieza, o sea, se desea tener menos estos escritorios recargados, llenos de cosas y cuadritos y adornos y regalos, y se busca más que haya esta sensación aséptica, ¿no? Y existen materiales que además, digamos, ayudan, ¿no? El cobre, la plata y el dióxido de titanio van a ser deseados dentro de los materiales que se apliquen, ¿no? Quizás las alfombras van a ser cada vez menos deseadas por la sensación que puede dar de limpieza un piso liso o un piso, digamos, de fácil mantenimiento, ¿no? Y esto es un poco la expresión aséptica que se va a buscar en estas nuevas estéticas que se buscan aplicar, ¿no? Por supuesto, lo otro viene a ser incorporar todas las tecnologías porque existen, digamos, para evitar pulsar, tocar o agarrar. Existen varias soluciones, ¿no? Existen soluciones como el reconocimiento facial, ¿no? O sea, o actuar con la voz, ¿no? Existen varios sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, Alexa de Amazon es un sistema muy fácil de integrar prácticamente con cualquier elemento que permitir prender luces, apagar luces, abrir puertas. Todo eso va a ser lo deseable, ¿no? Y por supuesto también los recursos de códigos QR que pueden permitir acceso sin tener que tocar superficies, ¿no? Eso es parte también de lo que se ha incorporado en la nueva cultura corporativa, ¿no? Obviamente también el tema de Internet, todo esto nos va a obligar a tener cada vez un mayor ancho de banda. Los edificios deberán considerar una mejor solución dentro de lo que vendría a ser la respuesta técnica, de repente ductos dedicados a todo lo que vendría a ser fibra óptica o corrientes débiles para facilitar el acceso a un Internet de calidad. La calidad de aire,
también es otra de las cosas que ha sido revisado. Lo que hoy día se quiere es incorporar los filtros EPA dentro de lo que vendría a ser la calidad de aire, que son los filtros que se usan digamos, en hospitales, ¿no? Para garantizar la calidad del aire. Pero además se buscará la renovación del aire, digamos, hasta 4 veces el volumen completo, ¿no? Esto va a generar un encarecimiento de todos los sistemas de aire acondicionado, y es por eso que es importante empezar a buscar la ventilación natural o mecánica, ¿no? O sea, no solamente resolver el tema a través del aire acondicionado, ¿no? La iluminación empieza a ser otro tema relevante, lo que vendría a ser la calidad del espacio de trabajo. Lo cierto es que hay avances notables en iluminación que permiten crear pues, efectos en la calidad de luz. No tiene que ser necesariamente coloreando la luz, que existe también, ¿no? El último avión Dreamliner, digamos, incorpora esta tecnología, que es una especie de iluminoterapia o cromoterapia, que le llaman algunos, que genera una sensación de bienestar. Hay toda una teoría alrededor del manejo de este tipo de iluminación. Pero en realidad en muchos casos solamente requiere un nivel de automatización que permita mantener ciertos niveles de iluminación para dar una sensación de asoleado, por ejemplo, y eso mejora el bienestar dentro de la oficina, ¿no? Entonces, existe una serie de recursos que a través de iluminación uno lo puede lograr bienestar, más allá de la parte funcional, digamos, que permita ser mucho más eficiente en el trabajo, ¿no? Y otro tema que nos ha interesado mucho revisar es la envolvente, ¿no? O sea, un poco empezar a ver qué cosa significa en esta nueva normalidad la expresión de los edificios. O sea, hemos dado una buena revisión a todo lo que vendría a ser los nuevos recursos, las nuevas ideas, las nuevas tendencias que van a marcar las oficinas, tanto en soluciones corporativas como el coworking, como un complemento a estas, y el home office. Existen muchas fórmulas. Creo yo que el home office va a ser un complemento. No, si bien es cierto, ha venido para quedarse, no va necesariamente a desaparecer lo que es la oficina tradicional. Pero la envolvente sí es un tema que me interesaba a mí revisar sobre cómo va a ser las nuevas expresiones de los edificios, ¿no? Y eso también empezaba a haber algún cambio, ¿no? Más allá de las cajas acristaladas casi típicas de los edificios de oficina, empiezan a aparecer otras formas de ver la tipología de oficinas, ¿no? Que me interesaba revisar, ¿no? Y aprovecho para compartirlo con ustedes, ¿no? Un tema que viene junto con el coronavirus es volver a revisar mucho los edificios, ¿no? Yo recuerdo que a mí me tocó hace muchos años remodelar 2 edificios. Uno fue Profuturo y otro fue el edificio de Pacífico, ¿no? En ambos casos fueron edificios que fueron actualizados y que buscaban responder a una nueva imagen corporativa, ¿no? Esto va a seguirse dando, en el mundo se sigue dando. Hay mucha infraestructura digamos, que debe ser revisada, porque son activos valiosos y que hay que poner al día. Y eso es algo de lo que, acá hay un ejemplo que me gustó mucho, digamos, en Nueva York. Este es un edificio que hizo Philip Johnson, le llamaban La Cómoda. Era un edificio, dicen que era el último edificio en piedra. Este edificio fue comprado por una empresa y es un edificio que era icónico dentro de Nueva York. Hay una gran discusión sobre si era intervenible o no, pero lo cierto es que quien lo compró necesitaba traerlo del siglo XXI, ¿no? Es un edificio posmoderno que hoy día quería buscar que sea vigente, ¿no? Y uno de los problemas que tenía este edificio era que era un lobby muy oscuro, ¿no? O sea, era muy cerrado, uno entraba y prácticamente era muy deprimente. Puede haber sido muy exitoso en su momento, pero los nuevos impresionistas querían un edificio que pudiera ser, tuviera la vigencia que requiere estos tiempos, ¿no? Y contrataron un estudio noruego que se llama Snoeta, que hizo esta intervención, ¿no? Muy discutida, pero que habla un poco de cómo se pueden intervenir estos edificios y cómo surgen estas necesidades de volver, digamos, vigentes proyectos, donde se incorporó obviamente temas de tecnología, iluminación, nueva calidad, nuevos equipos más eficientes en aire acondicionado y en calidad de aire, ¿no? Y eso creo que es lo que toca, ¿no? Digamos, hay muchos edificios que va a tocar intervenirlos y ponerlos al día. Una de las consideraciones, digamos, en poner al día los proyectos va a ser el tema, digamos, de la pandemia, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas nuevas consideraciones, ¿no? Hoy día la luz empieza a ser valiosa, el que pueda ser ventilado naturalmente empieza a ser valioso. Y es por eso que una de las cosas que
que viene a ser cada vez más importante es el tema bioclimático, ¿no? O sea, como les decía hace un momento, si es cierto, lo deseable hoy día es contar con filtros EPA, renovar la calidad de aire, y esto va a generar grandes costos en lo que vendría a ser los equipos mecánicos o de aire acondicionado. La arquitectura bioclimática empieza a ser un gran recurso para poder lograr lo mismo, bajando la huella de carbono y reduciendo el costo energético para poder lograr los mismos efectos, ¿no? La arquitectura bioclimática nos obliga a intervenir la piel, ¿no? Este es un ejemplo que me gustó. Obviamente los proyectos, hay remodelaciones que se pueden incorporar al criterio bioclimático y hay proyectos nuevos que pueden incorporar el criterio bioclimático. En todos los casos lo que buscan es una ventilación y una iluminación natural. Este proyecto me gustó porque además incorporaba la posibilidad de customizar fachadas, o sea, cada uno de los balcones podía uno tener opciones de configuración. Acá hay biofilia, bioclimática y flexibilidad en la fachada, ¿no? Entonces, son soluciones que son innovadoras e interesantes y que creo que es parte de lo que viene en las expresiones de las oficinas, ¿no? Otra de las cosas que también nos ha pasado en algunos proyectos, que cuando hacemos remodelaciones o intervenimos en oficinas, es que buscamos que se puedan agregar escaleras interiores, ¿no? O sea, cuando una empresa puede ocupar, pues a veces 3 o 4 niveles, ¿no? A veces es deseable poder tener escaleras interiores, también pueden ser escaleras tribuna, que en muchos casos lo hacen, para poder hacer que los desplazamientos sean interiores y reducir el uso del ascensor, ¿no? Las escaleras interiores, o parte de la solución, digamos, para evitar el uso de ascensores entre pisos, también es algo de lo que se empieza a buscar cada vez más. Y esto es otra tendencia que yo ya venía revisando en muchos proyectos. Había una especie de, digamos, de cuestionamiento si todas las fachadas deben ser vidriadas, ¿no? Y que si la expresión típica de un edificio de oficinas tiene que ser vidriadas, ¿no? Y lo cierto es que en el mundo también empieza a cuestionarse y a ver si digamos, los edificios no tienen que ser todos vidriados, ¿no? Pueden ser fachadas más sólidas, con vidrio, que permiten un mejor control y en algunos casos se economiza en el desarrollo del muro cortina, ¿no? O sea, los muros cortinas vienen siendo las partidas más importantes cuando uno hace un edificio de oficinas. Si uno puede dar soluciones que en vez de muros cortinas pues sean carpinterías de vidrio asociadas a las losas o a la propia estructura del edificio, uno logra ahorros importantes y puede tener mejor manejo del control solar y del control de temperatura, digamos, si no expone al edificio a que sea todo de vidrio, ¿no? La acústica también, esto es parte de la calidad del espacio de trabajo. Es algo que acá en nuestra ciudad no se usa mucho por el costo que significa, pero justamente el poder reducir la superficie vidriada ayuda a poder reducir también el tema acústico, ¿no? La calidad de luz exterior, esto sí tiene que ver mucho con el vidrio, digamos, que se aplica, ¿no? Que permita control solar, ¿no? A través de pieles o vidrios digamos, de alta gama con especificación adecuada, ¿no? Pero que favorezca el manejo del UV, ¿no? Hoy día empieza a ser deseable que ciertas zonas tengan UV por el tema antimicótico o antimicrobiano, ¿no? Y empieza a aparecer toda una tecnología de fotovoltaicos integrados a las fachadas, ¿no? Que permiten además crear energía, digamos, limpia, que puedas integrar al sistema, digamos, del edificio, ¿no? El tráfico vertical también es un tema que vale la pena revisar. Hay muchos edificios que son actualizados que incorporan lo que vendría a ser los ascensores de llamada anticipada. Es una solución más eficiente porque existe un software que administra los tráficos y entiende mejor el uso del tráfico y puede hacer más eficiente el transporte dentro de un edificio, ¿no? También a veces es deseable empezar a trabajar con ascensores negativos para de alguna forma separar lo que vendría a ser las necesidades de tráfico de los niveles inferiores o sótanos hacia los niveles superiores, ¿no? En usos mixtos el tráfico compartimentado también es lo que se busca, ¿no? Pero en todo caso, el tráfico vertical existe mucha tecnología. En el futuro hablan de ascensores sin cables, ¿no? Ascensores que son desplazados magnéticamente, inclusive ascensores que pueden ser desplazados de forma lateral. Hay varios prototipos de algunas empresas que están trabajando, pero por ahora
lo deseable es simplemente buscar la mayor eficiencia, sobre todo porque uno de los errores que se comete es que al ser los edificios más densos, o sea, al reducir la cantidad de metros cuadrados por persona en el espacio de trabajo, muchas veces los cálculos de tráfico vertical no prevén esta situación, ¿no? Ha habido algunos casos acá en Lima en los cuales no ha funcionado porque nunca estuvo calculado el tráfico vertical para la densidad que finalmente terminó ocupando los pisos del edificio, ¿no? Entonces, hoy día hay que ser un poquito más generoso en el cálculo, pensando en estos temas de densidad que vienen, ¿no? Y el primer piso, que también es un tema que me parece importante tener en cuenta en los edificios en la envolvente, ¿no? O sea, hoy día los primeros pisos empiezan a ser un punto de encuentro, ¿no? Muchos buscan y desean la integración con el comercio. En general, los primeros pisos empiezan a incorporar, de edificios oficinas, empiezan a incorporar el comercio, pero no solamente como una tienda que se da a la calle, sino como parte, digamos, de la situación, digamos, de convocar gente en el ingreso y que sea un complemento y casi funciona como un amenity del edificio, ¿no? O sea, hoy día si un edificio de oficinas tiene abajo un café, ese café prácticamente es un complemento bueno al edificio, ¿no? Un banco no, pero sí una oficina, pero sí un café, ¿no? Entonces, el poder conceptuar el primer piso con una oferta de comercio que sea complementaria a la oferta de oficinas es lo deseable, ¿no? Porque empieza a darle esta dimensión urbana que los edificios de oficina de nueva generación buscan tener, ¿no? Obviamente el primer piso hoy día se va a convertir en el primer filtro sanitario y de seguridad, ¿no? O sea, nos va a llevar a repensar los controles. No solamente se trata de, digamos, de no dejar entrar gente no deseada, sino también gente que esté segura desde el punto de vista de salud, ¿no? Y crear también lo que se busca en muchos de estos, en el primer piso empieza a ser el espacio donde todas las reuniones formales e informales se pueden dar, ¿no? Esto para evitar el estar circulando en los pisos superiores, ¿no? O sea, una de las concepciones que hemos aplicado ya en algunos proyectos es que los primeros pisos se hace una especie de menú de sala, ¿no? Para hacer reuniones formales e informales, ¿no? Y en vez de tener que recorrer el edificio y llegar a la empresa y tener ahí la reunión, lo que se hace es que en el primer piso se reserva una sala y uno tiene la reunión, baja la persona que tiene la reunión y atiende el primer piso. Eso evita que estén por varios diferentes temas de tráfico, de circulación, digamos, de seguridad, recorriendo gente extraña el edificio, ¿no? También, digamos, a veces hemos previsto espacios, por ejemplo, para pago, ¿no? Se hace un sistema de ventanillas que permite que las empresas asignen o reserven espacios para recepción de documentos y pagos, ¿no? En zonas seguras en el primer piso, ¿no? Entonces, el primer piso creo que hay mucho por decir, creo que hay cosas interesantes que se pueden hacer, ¿no? Y que son parte, digamos, de estas soluciones, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen que me gustó, ¿no? Este tema de la escalera de tribuna que conecta el primero con el segundo piso, ¿no? Que son puntos de encuentro, ¿no? Hay algo de comercio, ¿no? Que es parte de lo que empieza a ser este nuevo imaginario para los edificios de oficina, ¿no? Ahora, para ir terminando, quería hacer un ejercicio de qué es lo que viene, ¿no? O sea, hemos visto que las tendencias han acelerado, que el home office se ha descubierto como una opción, pero no va a ser la única, que los espacios corporativos van a ser replanteados en una serie de nuevas opciones, pero al final todo esto es una, digamos, lo que es una consecuencia de algo que ya venía y que de alguna forma se va a estabilizar o reajustar dentro de esta nueva realidad. Pero todavía siguen habiendo cambios que vienen independientemente de la cuarentena que hemos tenido, ¿no? Y son los edificios de nueva generación, ¿no? Y que nos obligan a empezar a pensar fuera de la caja, ¿no? Sobre cuáles son estas nuevas opciones que además vienen dictadas por los nuevos usuarios, ¿no? O sea, las nuevas generaciones tienen toda una percepción diferente de cómo debe ser el espacio de trabajo y muchas veces el ser parte de una comunidad empieza a ser más valioso que el sueldo que se pueda, digamos, asignar. Y esto es por eso es que construir los discursos adecuados dentro del espacio de oficinas empieza a ser relevante, ¿no? O sea, proyectos que implícitamente tengan responsabilidad social y que puedan tener otras consideraciones que pueden ser valiosas para este nuevo usuario, ¿no? Que además empieza a ser el que manda dentro de la demografía de un edificio de oficina, ¿no? Y estas cosas son las que hemos empezado revisando en el mundo que empieza a pasar, ¿no?
empieza a haber soluciones integradas a los escritorios, como bicicleta. Esta es la bicicleta misma que permite en una estación, como un dock, acercarse al espacio de trabajo, o estas caminadoras que uno puede reservar y trabajar, ¿no? Uno puede, a la vez de que usa la caminadora, empieza a tener espacio de trabajo, por el tema de salud empieza a ser muy relevante y es algo que la gente cada vez está más preocupada. Entonces, poder dentro de la oficina ofrecer estos espacios de trabajo, incorporando mecanismos de gimnasio, no parece tan descabellado, ¿no? Y aparecen soluciones de este tipo, ¿no? En el cual hay bicicletas estacionarias que se asocian a los escritorios que además pueden ser levantados, ¿no? O sea, esta es una bicicleta estacionaria con ruedas, entonces uno levanta la mesa. Varias empresas de mobiliario tienen estas mesas que uno las puede levantar o bajar para trabajar parado, o trabajar sentado, o trabajar a tres cuartos. Ahora también permite que uno pueda traer una bicicleta estacionaria y asociarla a este tipo digamos, de escritorios, ¿no? El tema de gimnasio, digamos, ejercitarse dentro del espacio de trabajo, parte de la oferta, digamos, corporativa, incluye también tener espacios para poder ejercitarse, ¿no? O este tipo de soluciones, ¿no? Que obligan a ejercitarse de una forma más simple, pero que también está disponible dentro de las opciones de sillas que pueda tener alguien en su espacio de trabajo, ¿no? Y esta es una cosa que me pareció interesante, que es una oficina pensada para que uno se desplace en bicicleta, ¿no? Si es cierto, es una compañía de bicicletas, pero me pareció interesante la idea de que uno puede entrar ya con la bicicleta prácticamente hasta los espacios de trabajo, ¿no? Y empecé a buscar si habían otras opciones, y lo cierto es que hay algunas otras opciones donde uno llega con la bicicleta prácticamente al espacio de trabajo, ¿no? Entonces, borrar este límite entre la calle, la movilidad, el espacio de trabajo, me pareció que una tendencia interesante, ¿no? O sea, no será difícil ver también soluciones con scooters o de micromovilidad integradas a los espacios de oficina, seguramente en el. Lo otro es ese concepto, digamos, que ha venido en el espacio corporativo también dando muchas vueltas, ¿no? Digamos, la importancia de las siestas de 20 minutos, ¿no? Es un concepto que ya lo he escuchado varias veces. Y lo cierto es que hay gente seriamente pensando en que puede crear estos equipos para incorporarse a las oficinas, ¿no? Digamos, como una opción dentro del espacio de trabajo, ¿no? O sea, el poder contar con espacios para descansar, ¿no? En Japón existen espacios donde uno en la calle puede tomar una siesta por 20 minutos, y es un lugar donde uno puede hacerlo, ¿no? Pero, digamos, empiezan a aparecer opciones que pueden ser integradas al espacio corporativo, ¿no? Digamos, son soluciones de este tipo, ¿no? Que son docs, digamos, donde uno entra y puede utilizar esto, ¿no? Y este es otro concepto que me pareció interesante, en Japón también lo vi, que era el tema de incorporar biohuertos, ¿sí? Es cierto, hay el tema de biofilia incorporado ya naturalmente en los espacios de trabajo. El tema de biohuertos me pareció un concepto innovador, ¿no? La posibilidad de que dentro de la cultura corporativa la gente trabaje en su biohuerto, ¿no? Y eso es parte de una filosofía de la propia empresa, que obliga a asumir esta responsabilidad dentro del espacio de trabajo, y se le dan todas las facilidades para que uno pueda utilizar, cosechar digamos, plantas dentro del espacio de trabajo, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la filosofía de la empresa, ¿no? Y parece que es una solución que además no solamente es interior, sino también exterior, en el cual aparecen estas flores de colores que además responden a diferentes estaciones, y eso le da una diversidad al edificio de acuerdo a la estación en la cual se encuentra, ¿no? Inclusive hay cosechas interiores, ¿no? Digamos, todo este concepto me pareció innovador, ¿no? Pero es parte de toda una política empresarial que buscaba crear esta relación de los empleados y trabajar en forma conjunta, ¿no? Y por supuesto, un tema que ya venía también incorporándose de forma severa en muchos conceptos, en las oficinas no podía estar de lado, ¿no? El tema de empezar a pensar que uno pudiera trabajar con su mascota, ¿no? Entonces, esta es una solución que me pareció también interesante, la posibilidad de empezar a incorporar a las mascotas dentro del espacio de trabajo, ¿no? Si se dan cuenta, estos son espacios diseñados para que uno esté con su mascota, ¿no? O sea, tiene estas pequeñas rejas
que uno puede incorporar al espacio de trabajo y la mascota lo puede acompañar a uno, ¿no? Inclusive se hacen estos pet yards en las azoteas donde uno puede llevar a su mascota y esto es parte, digamos, de la opción que existe dentro del menú del espacio de trabajo, ¿no? O esto ya está incorporándose directamente, ¿no? En un área interior, ¿no? Donde uno está con las mascotas, digamos, dentro del espacio de trabajo, ¿no? Estos son otras soluciones, ¿no? Digamos, que mezclan estos espacios informales de trabajo con mascotas, ¿no? Y el tema de los niños, que también es un tema relevante, si bien es cierto, esto en el corporativo se ha resuelto muchas veces con guarderías. Quizás la novedad es que empiezan a aparecer coworkings que sí tienen espacios de niños donde uno puede estar conectado mucho más directo, ¿no? Es probable que el desarrollo que haya por espacios para niños más allá de las guarderías, que es la solución tradicional, en los coworkings sí sea más fácil incorporar espacios de trabajo asociados a los niños, ¿no? Que empieza a ser otra de las consideraciones, digamos, que se incorporan dentro de la oferta de espacio de trabajo, ¿no? Y esto es otro tema que viene desde la época en que Google empezó a hacer las cosas mucho más entretenidas en el espacio de trabajo, ¿no? Y que son los playgrounds, ¿no? Entonces, Google empezó para que todos sus creativos tuvieran espacios entretenidos y que promuevan digamos, la creatividad, incorporar este tipo de cosas, ¿no? Toboganes, ¿no? Rocolas, espacios, digamos, de reuniones, digamos, tematizados, fulbitos, columpios, ¿no? Todo esto acá a favor digamos, de hacer espacios entretenidos, ¿no? O sea, lo que se busca finalmente es que la gente sienta el trabajo no como un espacio de trabajo, sino como un lugar complementario a su vida, ¿no? Y por eso es que hacerlos entretenidos empieza a ser parte del discurso corporativo relevante que uno quiere incorporar dentro de la oferta, ¿no? A fulbito, perdón, golfitos, ¿no? Y estos incorporados dentro de los espacios de trabajo, ¿no? Otro concepto también que Google ha incorporado últimamente, que estuve revisando que me parece interesante, es empezar a hacer espacios al aire libre de trabajo, ¿no? O sea, inclusive en los coworking hay una cosa que le llaman outdoor coworking, ¿no? Que son espacios de trabajo en exteriores, ¿no? Obviamente solamente en donde los climas lo puedan y las estaciones que lo permitan, ¿no? No todos los países tienen la posibilidad de estar todo el año funcionando al aire libre con espacios disponibles, ¿no? Sin embargo, en donde es posible, inclusive temporalmente, la idea es incorporar estos espacios de trabajo, ¿no? Como parte de la oferta de opciones que uno tiene, ¿no? ¿No? Estas son cosas un poco más lúdicas, ¿no? Esto es un espacio de trabajo donde la gente se reúne, departe, complementa, ¿no? O se toma un espacio para poder revisar lo que está haciendo, ¿no? Y finalmente, un tema que me parece importante, digamos, porque creo que viene más rápido de lo que uno pensaba, es el tema de movilidad y transporte, ¿no? O sea, en lo que son edificios de oficina, cada vez va a ser más relevante el poder tener la posibilidad de pensar en cómo vamos a transportarnos, ¿no? En algunos países están ya trabajando en la Autoridad de Transporte Aéreo Urbano, ¿no? Que va a permitir estos taxis con drones. En Dubái ya están trabajando, Uber ya lo está pensando. La pregunta es cómo esto va a interactuar con los edificios de oficina, ¿no? Porque eh, por eso estas soluciones me parecieron interesantes, ¿no? Estas plataformas laterales, ¿no? Y no necesariamente helipuertos, ¿no? Digamos, porque finalmente no requieren tanto espacio y puede permitir que la expresión del edificio de esta solución de transporte, ¿no? Eh, lo otro es el tema de los vehículos autónomos, ¿no? O sea, hay soluciones que se están dando cada vez con más velocidad, este, que empieza a ser relevante dentro de cómo uno llega a las oficinas, ¿no? Y lo digo ¿por qué? Porque en general eh, uno tiene que empezar a pensar que de repente las bolsas de parqueo de las oficinas no van a ser importantes, ¿no? Y más importante va a ser la bahía de descarga de pasajeros en la entrada y que esto esté bien resuelto para que los autos autónomos o los autos por aplicativo o la micromovilidad pueda tener espacio para desarrollarse, ¿no? O sea, los edificios que no prevean estas situaciones desde hoy día seguramente no van a ser tan valiosos en el futuro, ¿no? Digamos, cuando toda esta tecnología nueva sea aplicada, ¿no?
o este tipo de soluciones que está ya trabajando Toyota, ¿no? Que son también transporte autónomo. Esto viene más rápido, ¿no? Inclusive estos transportes, ahí ustedes pueden ver en esta foto, hay uno de Pisa, pues va a haber todo este transporte en Colombia, ya están trabajando con Rapid, con estos transportes robotizados, con lo cual no están muy lejos. Y creo que las oficinas deben estar preparadas, ¿no? Todo lo que vendría a ser espacios de descarga, grandes bolsas de correo, bahías para descarga de transporte autónomo o por aplicativo. Son previsiones que cualquier edificio de oficinas que se haga hoy ya debe ser previsto, porque cualquier edificio que diseñemos hoy día va a tener una vigencia de 20 o 30 años. Es decir, que cualquier reserva que hayamos dejado para que estas cosas sucedan va a permitir que tenga eso valor en el futuro, ¿no? Si no se prevé hoy día y no hay la posibilidad de hacerlo, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de drones, ¿no? Esto me gustó, esta imagen, porque finalmente hay iniciativas serias, por ejemplo, de Uber, de hacer este tipo de puertos, ¿no? Digamos, de plataformas con drones para transporte, digamos, de personas, ¿no? No sería difícil pensar que esto hay que integrarlo a los servicios de oficina, ¿no? De repente un puerto, digamos, de transporte en drones para personas sea parte digamos, de lo que debe existir en un edificio de oficina, ¿no? Y solamente para terminar, esto me pareció interesante porque estos son los planos que ha presentado Amazon en la oficina de patentes, que son, uno es una colmena y otro es una solución de plataformas para que lleguen los drones para poder dejar sus paquetes, ¿no? O sea, hay toda una teoría que están trabajando Amazon, que es, así como existe en micromovilidad, le llaman que es el transporte de la última milla, las scooters y vehículos similares. Acá están hablando de los últimos 10 pies cúbicos, ¿no? O sea, ¿a dónde deben llegar estos últimos 10 pies cúbicos, ¿no? Digamos, y que son cajas pues, que pueden medir entre 60 por 60 por 60, o que pesen 5 kilos, y los drones van a permitir trabajar ese tipo digamos, de formato, ¿no? Y eso debería poder llegar o a estas colmenas, o te puede llegar directamente a los edificios de vivienda y de oficinas, ¿no? Y con esto quiero terminar, de alguna forma diciendo que finalmente el lugar de trabajo va a seguir siendo importante, ¿no? Y para que esto sea importante, hay que construir una comunidad, hay que reforzar la cultura de la organización y hay que fortalecer las relaciones, que es de lo que se trata del lugar de trabajo, ¿no? Y mientras la gente tenga que trabajar, y por eso el espacio donde uno trabaje, digamos, en conjunto, va a ser relevante, ¿no? Ahora, esto queda algunas preguntas, voy a aprovechar para responderlas. Alguien pregunta, digamos, si los papeles tapices serán aptos para incorporados al contexto en el que estamos viviendo. Yo creo que sí, siempre y cuando tenga esta condición antimicrobiana, ¿no? O sea, el papel tapiz en realidad no es papel, ¿no? En muchos casos es vinil o es algún otro material, ¿no? Hoy día existe la tecnología para poder incorporar estos materiales y seguramente todo lo que implique un fácil mantenimiento va a ser deseable, ¿no? ¿Qué materiales se podrían utilizar en oficinas? Un poco ya lo dije, ¿no? Nosotros en este momento hemos trabajado con porcelanite, una serie de pisos, por ejemplo, que ya incorporan tratamientos antibacteriales, ¿no? O sea, no es muy difícil ya conseguir productos que ya tengan esa condición, ¿no? Hay que buscar la especificación solamente, ¿no? Después pregunta por metro cuadrado, ¿cuántas personas deberían trabajar en una oficina para mantener el distanciamiento? Si hace, digamos, es que eso depende del estándar, ¿no? Si hablamos de un call center, donde casi la cantidad de metros cuadrados por persona es 6 metros, y una oficina un poco más generosa puede llegar a 10, 12 metros, en realidad la respuesta va a ser, dependiendo de la oficina, debería ser lo que permita un distanciamiento de 1,50 m entre un punto y un escritorio y el otro, ¿no? Yo creo que eso depende de cada configuración, ¿no? Después nos preguntan, ¿qué recomendación tendría para el diseño de áreas de servicios higiénicos en una oficina? Bueno, hay toda una discusión que se abre en el mundo, ¿no? En realidad, para mí, los baños, digamos, de nueva generación deberían ser baños compartimentados, ¿no?
separando lo que son inodoros de lavamanos, de discapacitados, ¿no? Inclusive hay una gran discusión sobre si los baños deben ser de género neutro, ¿no? Que en otros países se está dando, ¿no? Yo creo que por un tema primero de higiene, los sanitarios deberían ser independizados, ¿no? Porque de esta forma es más fácil compartimentar y limpiar, ¿no? Y que es lo primero que hemos pensado que pasa en viviendas, ¿no? O sea, el poder tener espacios compartimentados va a ser lo deseable, ¿no? En todo caso, con esto estamos terminando ya este webinar. Espero que les haya parecido interesante. Quiero agradecer a Dossier por esta invitación nuevamente, por nos dar la oportunidad de conversar de estos temas y poder contar un poco lo que estamos haciendo y revisando. Y agradecerles a ustedes por su atención y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias.